Nos pasamos unos segunditos y nos metemos en el territorio de José del Río y reenganchamos la comunicación con Paulo Oliveto. Primero saludo a José. José del Río, buenas noches. Estamos en tu programa Mesa Chica. Compartimos unos segundos del final de la entrevista con Paulo Oliveto. Buenas noches. ¿Cómo andás, Luis? Sí, con mucha información para hoy, muchos datos, pero si querés avancemos un poco más con lo de Paula. La verdad que es súper interesante y un tema del que están hablando absolutamente todos en la Argentina. Bueno, perdón, me dicen que se cortó la comunicación. No hay problema. Okay, a ver, pongamos en contexto, José. Paulo Oliveto diciendo, che, está bien, estamos en crisis, hay pandemia, todo, pero al gobierno lo vamos a controlar. Y el gobierno tiene unas áreas que son muy complicadas. Las tiene complicadas en la política, como hablamos con Claudio Jacqueline, las parcelas, ¿cómo le decís? Los lotes, ¿no? El loteo. Y en la economía también, ¿no? Porque yo no sé, bueno, yo lo escucho a Martín, no está claro si hay un plan, se está hablando de riesgos de default, no se termina de aclarar bien cuáles son las posiciones. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Totalmente, Luis. En instantes vamos a tener aquí a Ricardo Arriazu. Vos sabés que Ricardo Arriazu es el economista más difícil, ese al que consultan todas las empresas en la Argentina, pero que no da notas, así que vamos a hablar con él. Pero el detalle de lo que está pasando y con relación también a lo que planteaba Martín hace un rato es que estamos atravesando, hoy lo decía, mira, uno de los principales tenedores de bonos argentinos decía: la Argentina está negociando con los lobos de Wall Street y nos mandaron a un profesor de la serie Merlí. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que el mercado te habla directamente con plata, con dinero. Y el ministro Guzmán les habla con la Academia del Brujo de Stiglitz, como lo llaman habitualmente, pero con la teoría. Hay muchos errores de fondo en esa negociación. ¿Hay, Martín? Mirá, no pagar el vencimiento de mañana es un error garrafal. Te voy a explicar por qué. Porque que sean atractivos o no sean atractivos los bonos que le están dando a la Argentina, que le están ofreciendo a la Argentina a los acreedores, depende de lo que los acreedores crean que van a valer esos bonos el día después del canje. O sea, de las expectativas. Exacto. Centralmente depende de lo que ellos crean que va a valer. Si ellos creen que los bonos van a tener un valor relativamente alto a la salida del canje, la propuesta que les están haciendo es muy atractiva y les conviene entrar. Si ellos creen que esos bonos van a valer poco a la salida del canje, entonces la propuesta que les hacen no es atractiva, no les conviene entrar. Y si vos ya estás defaulteando un vencimiento a pocos días, a 2 días de haber hecho la oferta y a pocos días de que cierre el periodo de negociación, esencialmente lo que estás garantizando es que esos bonos no van a valer nada al otro día, incluso en el caso de que el canje sea aceptado, con lo cual estás dando un muy mal incentivo a que efectivamente sea aceptado el canje. A ver, pero te pregunto en segundo, así lo dejamos a José con su programa y con su mirada también. ¿Están negociando para darle después el endulzante? Como no le van a dar ningún endulzante. No le van a dar. Este es el canje que hay. Terminémosla con el argumento de los endulzantes, porque yo te digo, con la gente que hablo, altísima fuente del Ministerio de Economía, me dicen claramente... tómalo, déjalo. Sí, es esto, y me dijeron, mira, yo ya dije en la conferencia de prensa lo que iba a ofrecer, esto es lo que ofrecimos, punto. José, te hago la última pregunta, a vos que sos conocedor. Y para la gente que dice, yo estoy en mi casa con la cuarentena, estoy recontra repodrido, ya quiero salir a la calle, ¿qué me importa la deuda si está recontra lejos? ¿Qué es? Default, pero que hagamos 3 defaults seguidos, no hay problema con esto si el mundo se está derrumbando. ¿Qué le dirías a esas personas? Que es una falacia, que hay que tener cuidado porque el costo del dinero que va a tener la Argentina de cara al futuro para obras de infraestructura, para mejorar la economía, para incentivar lo que va a faltar con esta economía que está muerta, es importante que se llegue a un acuerdo. Hoy hablando con uno de los 3 tenedores de bonos más importantes de la Argentina, digamos, uno de los principales acreedores, decía, si lo que plantea en este caso Martín es así y no hay una oferta superadora, prepárate, porque el 80% de probabilidades es de cesación de pagos por parte de la Argentina. Y quieren que intervenga el presidente de la Nación en esta negociación porque creen que hay una interna en el gobierno que se tiene que destrabar. Digo, parece muy lejano, Luis, pero tiene que ver con el devenir nuestro de cada día.
José, bueno, te seguimos viendo, te seguimos escuchando y bueno, un golazo, ¿no? Tener a Riazu ahí, las veces que lo habré llamado, no es porque es poco amable, pero es una figurita difícil. Vamos aprendiendo, somos todos persistentes en La Nación Más, Luis. Me Vos sabés parece que muy bien. estás haciendo escuela y vamos logrando Sí. los imposibles. Majulear es el neologismo. Lo habrás majuleado a Riazu bastante. Mucha persistencia a fondo. Bueno. ¿sí? Te vemos y te escuchamos, José. Bueno, gracias Luis, gracias por todo. Bueno, y les cuento que hoy acaba de suceder lo que en el gobierno de la ciudad preveían como una de las situaciones más difíciles. Hace minutos nada más la imagen del geriátrico, de esta situación donde se ha visto mucho en Europa, situaciones como la del geriátrico de Belgrano, donde hay muchos infectados, 17 para ser exactos en este momento. Y también otra noticia que preocupaba en la ciudad de Buenos Aires, que también ocurrió hoy con un caso confirmado en el barrio 31, en la Villa 31 como se la llama habitualmente. Son dos señales de por qué hay que seguir mirando la pandemia, por más que vos que estás en tu casa ya estás cansado de que te hablemos de esta situación. Y tengo mucho para contarte de la economía real. Hoy te decía, vamos a entrevistar a Ricardo Arriazu, nos vamos a meter en los hospitales modulares, lo que viene en la Argentina, con un ministro de la Nación, con el ministro de Obras Públicas, me refiero a Gabriel Catopodis. Vamos a tratar de psicoanalizarlos con un psiquiatra, médico, psicoanalista, como Abadi, una eminencia aquí. Tenemos informe de Pablo Fernández Blanco, informe de Alfredo Sainz. Y te voy a dar los detalles de cómo está la economía hoy. Tenés que remitirte a la Segunda Guerra Mundial para ver parámetros del mundo. Uno vuelve siempre endogámico sobre nuestra situación en el país, pero te doy algunos números. Hasta el coronavirus, el mundo iba a crecer un 3% este año. Después del coronavirus, el dato es que la economía global va a caer un 3%. China, hasta este momento, venía creciendo al 6% anual. La proyección ahora es que China va a crecer o un 1% o directamente no va a crecer. Recordá a quién le vende la Argentina sus materias primas, principalmente a China. Estados Unidos crecía al 2% este año, va a caer de mínima un 6%. Esto es lo importante, darle contexto a lo que estamos viviendo localmente con el coronavirus. Pero ya empieza a haber proyecciones que se fundamentan en dos variables, y esto tiene que ver con economistas que asumen que no hay una segunda ola de infectados, digamos, asumiendo que no hay una segunda ola en Europa, una segunda ola en Estados Unidos. Las proyecciones económicas te dicen que la economía global va a tardar solo 4 trimestres en recuperarse. ¿Qué dice esa misma proyección para la economía argentina? Que vamos a necesitar por lo menos 4 años. Y vos decís, ¿por qué son tan agoreros los economistas respecto de lo que pasará en nuestro país? Bueno, hay varios datos distintos. El primer dato distinto de la Segunda Guerra Mundial es que esta crisis económica que vive el mundo es sincronizada y voluntaria. Son los gobiernos los que deciden parar la economía. Son los gobiernos en conjunto los que dicen, vamos a frenar la situación para que los contagios se terminen. Todos ellos se autocuartelan y se ponen de acuerdo para que esto ocurra. Y todos ellos, ya con el diario El Lunes de China, con una situación que empieza a dar ciertas buenas noticias, lo que dicen es que la vuelta a esa economía va a ser más rápida de lo que se esperaba en un principio. Te aclaro con ese precepto, que es que no haya una segunda ola más grave. Estos son datos de hoy, de los principales economistas de los bancos de inversión a nivel global. El mundo siguió una receta, la Argentina siguió otra. El mundo hizo lo que en la jerga de la economía se llama un shock de oferta. Bajó impuestos, aprobó medidas de estimulación fiscal, aprobó paquetes monetarios para que sea más fácil endeudarse a las empresas. Para que te des una idea, Estados Unidos destinó 10 puntos de su Producto Bruto Interno, de lo que genera la economía de riqueza en un año, 10 puntos. Otros 20 puntos los puso la Reserva Federal de Estados Unidos como estímulo monetario, como estímulo para la moneda. Es decir, un bazooka en términos económicos de 30 puntos de una economía gigante como la estadounidense. Hoy el presidente Alberto Fernández celebró, conmemoró, por decirlo de una manera más correcta, el primer mes de cuarentena y habló del esfuerzo de la economía argentina destinando 3 puntos de ese Producto Bruto. La diferencia es que el shock de oferta, que es cuando vos incentivás a las empresas, al sector privado, que es clave en la economía, que es el que más empleo genuino genera, es muy distinto al shock de demanda,
que es poner plata en bolsillos de determinados segmentos, solamente pensando que así los vas a favorecer. Esa es la principal diferencia entre la receta argentina, que pone plata en el conurbano, pero directamente en los individuos, y la receta del mundo, que pone plata en las empresas, para que esas empresas el día de mañana puedan reactivarse más rápido. ¿Qué es lo que pasó también en términos de lo que va a venir? Si en mayo una empresa, una fábrica, no tiene para pagar los sueldos, no tiene para pagar sus impuestos, no tiene para hacer frente a sus obligaciones, esa empresa cierra. Eso equivale a que un 100% de sus empleados están afuera. La medida restrictiva de la doble indemnización, que es un canto de sirenas, que suena bien políticamente correcta, que suena bien para la mayoría de la gente, la verdad es que no es genuina en el largo plazo. ¿Por qué? Porque una empresa que no tiene para hacer frente a sus obligaciones no tiene la posibilidad tampoco de tomar una medida de restricción mínima respecto de lo que está viviendo en materia económica. ¿Qué puede ocurrir con eso? Que el remedio sea peor que la enfermedad en este caso. Y un dato, lo preguntaba recién Luis Manjul, pero me parece importante que lo tengamos en cuenta, esta reestructuración de la deuda que nos suena tan lejana, esta reestructuración de la deuda que se vive a nivel de Estados Unidos con estos lobos de Wall Street, tiene dos escenarios. Uno es este, la maquinita que no para de emitir billetes. Esos billetes tienen en materia macroeconómica esta circulación. Por eso el dato que hoy te contaba Alfredo Sainz, que en un rato te va a dar más detalles, de cuánto fue la inflación o cuánto se prevé que sea la inflación en el mes de abril, va a ser la más baja en los últimos años. Tenés que remitirte hace muchos años para ver una inflación que vaya a esa velocidad. ¿Por qué? Porque esta plata que se está volcando, como te decía recién, a los bolsillos directamente y no a generar empleo a largo plazo, funciona a esta velocidad. Cuando la cuarentena termine, la velocidad en la que circulan estos autos va a ser similar a la que circulan estos billetes. Y la plata, que hoy no está haciendo presión, o lo que en la jerga económica se llama puja distributiva, que es que como la situación del empleo está tan grave, no hay pedidos de aumento, que es que los precios no suben porque no hay demanda, que es que nadie está comprando porque no tenés que consumir, que no tenés precios de moda porque no están abiertos los locales, que no sabés cuánto te cuesta un corte de pelo porque no hay peluquerías. Cuando ese camino que veías ahí, que dice hoy cerrado, empiece a abrir sus ventanas, va a tener una relación directa con esto. Con lo cual, ahora en detalle le vamos a preguntar a Ricardo Arriazu, pero te digo, seguí muy de cerca la reestructuración de deuda y vamos a meternos ahora sí de lleno en Mesa Chica.